Buenas noches, amada iglesia bautista, Dios con nosotros. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar, hermanos, todos en casa, Dios con todos, y aquí en este miércoles 15 de abril nos permite estar juntos, hermanos, en esta hora de reflexión de su bendita palabra y de oración también, hermanos. Les invito en el nombre de Jesucristo, bienvenidos sean todos antes, bienvenidos todos mis hermanos de la iglesia y todos los hermanos en general, todo el pueblo de Dios que amablemente nos ve y nos escucha a través de estos medios. La bendición de Dios sea con ustedes y vamos a concentrarnos esta hora en la meditación, en la acción de gracias y en la oración. Vamos pues a abrir la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, verso 1 y verso 2. Versículos que siempre leemos en el templo los miércoles de oración como ahora, que nos inspiran, hermanos, y nos alientan el corazón a sentir a Dios que escucha nuestras oraciones y que está atento al clamor de su pueblo y que desborde el corazón nuestro para entregarle en oración nuestras peticiones al Señor. Jeremías 33, versículo 2, versículo 3. Allí en su casa, amados hermanos, como siempre les pido, vamos todos a participar de la palabra y gozarnos juntos, hermanos. Vamos a disfrutar el Señor en esta noche. Jeremías 33, verso 2 y 3 dice: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, y yo te responderé. Hoy es una noche, hermanos, que Dios nos hable en su palabra. Una noche de clamar a Dios. Una noche, hermanos, en que Dios toma nuestras oraciones y las responde y nos enseña y nos muestra grandes cosas que no conocemos. Maravilloso nuestro Dios, grande es el Señor, nos sorprende y nos bendice, hermanos. Así que vamos a tener una oración, hermanos, y después de la oración tendremos en primer lugar la meditación y la reflexión de esta noche. Les invito a que me acompañen en la oración. Inclinemos nuestros rostros, cerremos los ojos y oremos a Dios. Bendito Jehová de los ejércitos, bendito Padre celestial, esta noche, Señor, noche de reflexión de tu palabra, noche de agradecerte oraciones contestadas y noche de clamarte y ponerte en tu altar las peticiones que nuestros amados hermanos nos han hecho llegar, Señor, a través del sistema, y aquí, Señor, lo hemos reunido para pedirte por ellos, Padre. Gracias, Señor, que a través de estos medios podemos estar juntos, Padre, cada uno en su hogar, Padre, pero tú bendiciendo cada hogar y bendiciendo a cada hijo tuyo y hablando a su corazón, Señor. Ruego que uses a tu siervo en esta noche, Señor, y que lo bendigas, Padre, y que tu palabra sea entregada conforme a tu voluntad y que llegue al corazón de todos los oyentes en esta noche, y que podamos agradecerte y pedirte, Señor, nuestras peticiones, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén, amén. En segundo lugar, hermanos, vamos a buscar en la palabra. Entramos a la reflexión de este miércoles y vamos a abrir, hermanos, en el libro de los Salmos, y vamos a ir al Salmo número 42. Salmo número 42, hermanos. Salmo número 42. Mi alma tiene sed de Dios. Vamos a reflexionar, hermanos, en esta noche en el anhelo profundo por Dios y su casa. Como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, tenemos y debemos tener un anhelo profundo, sincero, hermanos, un anhelo espiritual fuerte por Dios siempre, hermanos, ya sea en las buenas, en los buenos tiempos
o en tiempos de éxodo como ahora, hermanos, que estamos en nuestro desierto, estamos pasando este éxodo, hermanos, esta cuarentena, y también en estos tiempos podemos aún sentir ese anhelo. Anhelamos a Dios profundamente y anhelamos su casa. Vamos, hermanos, a dejar que Dios nos hable en este salmo precioso y vamos a leerlo, hermanos, todos juntos allá, hermanos, en su casa. Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 42. Voy a dar lectura. Ustedes lean también en voz alta en su casa, hermanos. Participen de la palabra santa de Dios, hermanos. Y abramos el corazón y nuestro ser para recibir el mensaje y la reflexión. Anhelo profundo por Dios y por su casa. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche? Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Y un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amados hermanos, este Salmo 42, si se dan cuenta, les voy a comentar ligeramente una nota de los salmos. Los salmos se dividen en 5 libros, hermanos. Se dan cuenta, arribita dice libro 2 en números romanos. Los 150 salmos se dividen en 5 libros. Y cada libro de los salmos representan el Pentateuco del pueblo de Israel. El Pentateuco está formado por los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Cada libro, como aquí arribita dice libro 2, habla de cada libro del Pentateuco. En esta ocasión, para poder mencionar el Salmo 42, dice libro 2. ¿Y qué quiere decir? Este libro 2 habla del éxodo del pueblo de Israel. Y todos los capítulos, hermanos, hasta donde diga el libro 3, está por el capítulo 73 por allá, debe decir libro 3. En todos los capítulos del libro 2, hermanos, está enfocado en el éxodo del pueblo de Israel. En el éxodo, hermanos, que tuvieron que pasar. Está enfocado en el éxodo de David. Está enfocado en el éxodo nuestro. Ahora estamos viviendo un éxodo. Estamos viviendo nuestro desierto. Cuando estamos éxodo, estamos fuera de algo. Estamos apartados. Estamos lejos de la familia, lejos de las cosas, lejos de nuestra patria. Estamos enfermos. En mi éxodo, cuando estoy enfermo, cuando estoy afligido, cuando tengo algún problema, estoy pasando mi éxodo. Estos libros y estos capítulos a partir del 42 hablan del éxodo del pueblo de Israel. Habla también del éxodo de la iglesia
el éxodo personal, el éxodo de David, hermanos. Como aquí lo escribe David, él también manifiesta su éxodo cuando él estaba lejos de la casa de Dios, cuando él anhelaba estar en la casa de Dios y no podía, tal como ahora nos está pasando. Anhelamos estar en la casa de Dios y no podemos por el desierto y el éxodo que estamos pasando, hermanos. Quiero comenzar después de esta nota, entonces que ustedes puedan entender esto, las divisiones de los salmos. Y por eso, hermanos, dice aquí, mi alma tiene sed de Dios. Cuando tú estás en un éxodo, extrañas las cosas de Dios. Cuando tú estás en un éxodo, en un tiempo de aflicción, en un tiempo de tribulación, en un tiempo de, hermanos, de caminar tu desierto, tus problemas, anhelas profundamente a Dios y las cosas que son de Dios. Incluso la valoramos más, como ahora valoramos la casa de Dios, hermanos. Por eso empieza diciendo el versículo 1, con la reflexión que le dije, con esta nota, podemos entender entonces por qué nace y dice desde un principio, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y da el ejemplo, hermanos, del venadito, del ciervo. Cuando, hermanos, el ciervo está en un desierto y cuando no tiene agua, cuando está lejos de esas corrientes de agua, un venadito, un ciervo brama. Brama, hermanos, es el ruido que hace el venadito, hermanos, es el mugido ronco que hace el venadito. El brama cuando hay mucha agua, también ruge, hermanos, y muge también, hermanos, y brama por el gozo de ver corrientes de agua y corrientes, y hermanos, está bramando de gozo de estas corrientes de agua que tiene. Pero también el venadito y el ciervo brama cuando está en su desierto, cuando está en el monte, en el desierto, y no hay agua, y está bramando, y está, hermanos, mugiendo, está, hermanos, haciendo ruido, que anhela el agua, que anhela esas corrientes de agua, y que desea esas corrientes de agua. Hermanos, por eso el salmista compara esta figura del venadito a los hijos de Dios y al pueblo de Dios. Y por eso dice el versículo 1, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y así los cristianos, hermanos, los cristianos debemos anhelar a Dios profundamente en tiempos donde están las aguas espirituales, en tiempos donde podemos sumergirnos en Dios, en tiempo donde hay bonanza, hermanos, y podemos sentir al Padre, al Hijo, al Espíritu, en la iglesia, en las actividades, podemos sentir el gozo del pueblo, la alegría, hermanos, el trabajo, los resultados, la evangelización, y podemos, hermanos, sentir todo el poder que, hermanos, podemos tener como pueblo activo de Dios. Pero también el pueblo de Dios debe anhelar profundamente a Dios en tiempos cuando estemos pasando nuestro éxodo, en que estemos pasando nuestro desierto, como ahora, hermanos. Debemos anhelar profundamente a Dios en tiempos buenos, en bonanza, y tiempos complicados como ahora. Y ahora podemos comprender, hermanos, este versículo. Por eso este ciervo, este venado brama profundamente, porque anhela las corrientes de las aguas, anhela saciarse. Así el cristiano, hermanos, debemos anhelar a Dios profundamente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, hermanos. Debemos anhelarlo, hermanos. Debemos anhelar a Dios, hermanos amados, y anhelar su casa, las cosas de Dios, hermanos. Como en el versículo que leímos, hermanos, el versículo 4, cuando habla y dice que como cuando estaba en la casa de Dios, el anhelo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios, dice el versículo 2 al final, dando a entender que había un profundo anhelo de Dios y de estar en la casa de Dios. Y así ahora, hermanos, anhelamos profundamente a Dios y anhelamos estar en la casa de Dios. Yo quiero, hermanos, en segundo lugar de en segundo versículo, en segundo punto, una gran verdad que debemos saber. Dice el versículo 2, una gran verdad. Mi alma tiene sed del Dios
del Dios vivo. Una gran verdad, hermanos, es que Dios satisface nuestras almas. Acá lo dice, mi alma tiene sed de Dios. Dios satisface la sed de nuestras almas. Una gran verdad, hermanos, es que Dios satisface nuestras almas. Dios es suficiente. Dios es el todo que necesitamos para sentirnos bien. Dios satisface el alma del hombre. Dios satisface el alma de la persona. No necesitamos más que Dios, hermanos. Acá nos los enseña, mi alma tiene sed de Dios. Dios satisface la sed de mi alma, de ese Dios vivo. Dios es más grande que el templo, hermanos. Dios es más grande que cualquier cosa. Dios satisface tu alma. Dios nos satisface en tu casa. Te satisface ahora en estas condiciones, hermanos, que no podemos estar en el templo. No es razón para decir que no me satisface Dios. No, una gran verdad es que Dios satisface la sed que tiene nuestra alma. Sin embargo, también, hermanos, extrañamos estar en la casa de Dios. Sin embargo, una gran verdad, hermanos, es que extrañamos la casa de Dios. Dios satisface nuestra alma, pero anhelamos la casa de Dios. Como el salmista lo enseña y lo muestra, hermanos, en el mismo versículo 2. Él dice, Dios satisface nuestra alma, pero ¿cómo anhelo la casa de Dios? ¿Cómo anhelo estar en la casa de Dios? Por eso dice como pregunta el versículo 2 al final, ¿cuándo vendré? Y se da a entender que vendrá a la casa de Dios. El salmista se encontraba lejos de la casa de Dios. Dios estaba satisfaciendo su alma de donde estaba, pero él anhelaba la casa de Dios. Y dice, ¿cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Y se refiere al ir a la casa de Dios, al ir al templo, al ir, hermanos, a la casa de Dios. Cuánto sufría el pueblo de Israel, hermanos, cuando Nehemías, hermanos, fue avisado, hermanos, por sus parientes, que Israel, el pueblo de Israel estaba destruido, hermanos, los muros, las casas, dice, y la casa de Dios destruida. ¿Cómo sintió en su corazón esto? Y se propuso en su corazón levantar muros y levantar el templo, hermanos, porque, hermanos, nuestra alma anhela a Dios y anhela su casa. Es una gran verdad, hermano. Dios llena y cubre nuestra alma, satisface nuestra alma, pero también, hermanos, anhelamos la casa de Dios, hermanos, como el salmista aquí lo menciona, y por eso dice el 3, fueron mi lágrima, mi pan de día y de noche, mientras esperamos nuestro éxodo, mientras esperamos todo y ese anhelo de estar en la casa de Dios, hermanos. Esta es una gran verdad, amados hermanos, pero, amados hermanos, en tercer lugar, ¿qué hacía el salmista al estar lejos de la casa de Dios? ¿Qué hacía el salmista mientras estaba lejos de la casa de Dios? El versículo número 4 nos muestra qué hacía el salmista mientras pasaba su éxodo. Mientras pasaba ese éxodo, dice el cuarto, me acuerdo de estas cosas. Y el salmista lo que hacía al estar lejos de la casa de Dios es acordarse de lo que él hacía en la casa de Dios. Acordarse de toda la bendición que era estar en los atrios, en el santuario, con la multitud, con la gente, con los hermanos activos, trabajando. Y él acordaba y extrañaba esa bendición, esa fraternidad, esa alabanza juntos, esa fiesta en pueblo. Hermanos, conviviendo con niños, con jóvenes, con adultos, con ancianos, estrechándonos la mano, hermanos, abrazándonos, alabando a Dios juntos, glorificando a Dios. El salmista lo que hacía en el lugar donde estaba, porque no podía ir a la casa del Señor, estaba pasando su éxodo, hermanos, y decía, mientras esto llega, ¿qué hacía? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Él se acordaba cómo iba con la gente, y como líder puedo pensar que como un líder dirigía a la gente, ayudaba a la gente, era activo y lo conducía hasta la casa de Dios. Y en la casa de Dios, entre voces de alegría, en ese lugar, la gente alegre, alabando a Dios, el pueblo en fiesta. Hermanos,
Lo que hacía el salmista era acordarse de esos momentos tan gratos. Y es una gran verdad. Lo que hacemos ahora, amados hermanos, también nosotros, es acordarnos de ello. Es acordarnos, hermanos, de estar en la casa de Dios como pueblo, disfrutando, conviviendo, alabando a Dios juntos. Dios llena nuestra alma y satisface la sed de nuestra alma. Pero es una gran verdad también que nuestra alma anhela la casa de Dios. Extrañamos la casa de Dios y nos acordamos de todo lo que hacemos para la gloria de Dios, de toda la vida, hermanos, de la iglesia, de toda la actividad, de todo lo que se realiza, hermanos. Nos acordamos de ello. Y yo sé que cada familia se acordará de estar el domingo, el miércoles ahora, de estar sirviendo al Señor, de estar juntos. Nos acordamos y también nos alimentamos de esto. Pero, amados hermanos, una cuarta cosa que quiero decirles y que el Salmo nos enseña es que mientras pasamos este éxodo, nuestro éxodo ahorita, hermanos, es esta pandemia mundial. Nuestro éxodo ahorita, hermanos, es nuestra cuarentena. Yo analizaba y veía el éxodo del pueblo de Israel, hermanos. Ellos estuvieron 400 años esclavizados por Egipto. 400 años aproximadamente. Estuvieron en el desierto 40 años caminando en su desierto. 400 años, un éxodo, otro desierto 40 años. A nosotros nos toca 40 días, hermanos. Nos toca 40 o 60 días. Es posible que se pase y llegue que hasta mayo aún así estemos. Les avisaré oficialmente, amados hermanos, pero nos toca estar estos 40 días en la cuarentena, en nuestro desierto. Pero, hermanos, en este desierto que estamos pasando, en esta carestía que estamos pasando todos, muchos han perdido su trabajo, muchos están solamente con la mitad de su sueldo, pero eso sí, con los gastos normales de toda familia. Las instituciones cobrando, hermanos, también. No crean que por estar en cuarentena les van a decir no paguen este mes. No, hermanos, hasta con intereses. Estamos sufriendo, estamos pasando, hermanos, estas necesidades. Este tiempo de éxodo, este tiempo de desierto, este tiempo de estar en casa, este tiempo, hermanos, Dios nos promete y nos dice: yo te sostendré. En este éxodo, Dios nos va a sostener. En este tiempo, Dios nos va a sostener. Y nos los enseña, hermanos, el mismo versículo número 8. Y nos va a sostener día con día. Dice el versículo 8: pero de día mandará Jehová su misericordia. Dios cada día mandará su misericordia. Y hermano y hermana que me miras y que me escuchas, día con día no te faltará en tu mesa. Día con día no te va a faltar el alimento. No te va a faltar lo que necesitas. Porque en este éxodo que estamos pasando, como lo pasó el pueblo de Israel, como lo pasó David, como lo pasaron los profetas, como ahora lo estamos pasando la iglesia, en este tiempo el Señor nos va a sostener. Y Él mismo le dice: pero de día. Yo sé que están lejos de la casa y las cosas son diferentes, pero Dios nos va a sostener, nos sostendrá como pueblo de Dios, como Dios sostuvo los 400 años allá en Egipto. Dios nos olvidó de su pueblo. 400 años Él estaba allá hasta que levantó, hermanos, a Moisés y lo sacó de Egipto. Así como mantuvo y estuvo Dios con el pueblo, con Moisés 40 años en el desierto, así, hermanos, Dios está con su pueblo y Dios nos va a sostener. Y nos dice: pero de día, de lunes a domingo, de día, no te faltará el desayuno, el almuerzo ni la cena. No te faltará cosa alguna. Usted tendrá la bendición de Dios.
Porque, hermanos, Dios nos promete y nos dice que nos va a sostener en este éxodo y en este tiempo. De día te sostendré, mandará Jehová su misericordia. Y tal vez no tengas para el día, pero Dios te va a mandar para ese día. Dios te va a mandar bendición. Tocarán tu puerta, te llamarán y que sea en la puerta que dejen algo, una bendición, hermanos. Dios mandará misericordia a su pueblo todos los días, hermanos. Y dice el versículo 8, y en la noche y de noche su cántico estará contigo, y de noche aún Dios estará contigo y te permitirá y te va a permitir, hermanos, que descanses bien, que de noche puedas dormir tranquilo. El cántico de Dios adormeciéndote. Por las noches Dios te va a permitir que descanses en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por el día su misericordia y por la noche su cuidado, su cántico, su cuidado de ti, en tu familia, en tus hijos, en tu bebé, en tus nenés, en todos, hermanos. El cántico de Dios arrullando a su pueblo y bendiciéndolo. Hermanos, Dios no nos va a dejar. Dios nos va a sostener, nos sostendrá. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer en casa? Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer en casa? Dice el 8 al final, hermanos. Y mi oración al Dios de mi vida. No importa lo que estemos pasando en cuarentena, Dios es el Dios de nuestra vida. Dios es el Dios de nuestra salvación. Por lo tanto, mi oración al Dios de mi vida. Queda entender esto. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto nosotros en casa? Tener comunión con Dios. Y mi oración al Dios de mi vida. Mientras tanto en casa, orando, leyendo la Biblia, acordándonos de cosas hermosas, espirituales, teniendo, hermanos, escuchando, amados hermanos, recibiendo diario el mensaje que el pastor envía, el pan diario, su versículo, su oración, hermanos, diario, hermanos, el Señor bendiciendo, las transmisiones del miércoles, del domingo. Mientras tanto, estemos en comunión con Dios. Es el Dios de nuestra vida. No por esta cuarentena se terminó, hermanos. Dios es el Dios de ayer, de hoy, de siempre. Y es el Dios nuestro, el Dios de nuestra salvación. Por lo tanto, estaremos, hermanos, en comunión con Dios. En comunión con la familia, hermanos, también. Qué hermoso estar con la familia ahora, en estos tiempos, hermanos. Poder tener la calidad familiar. Tal vez, hermanos, tengamos ciertas necesidades, pero la familia ya está. Y la vida vale más que cualquier cosa, hermanos. Gracias a Dios por ello, hermanos. Pero en quinto lugar, hermanos, dice el versículo 5, yo en quinto lugar, el versículo, hermanos, no temas, porque Dios, hermanos, estará con nosotros. Y al final nos dice, como pueblo mío, en este éxodo, no temas. Hermanos, no temamos. No tengamos miedo, que no nos gane ni nos envuelva, hermanos, la duda, ni nos envuelva lo que escuchamos. No temamos, con prudencia, pero no temamos. Y el Señor nos dice, mientras pasas tu éxodo, pueblo mío, no temas, no temas. Versículo número 5 lo dice, el 5, hermanos, dice, el 5, el pasaje aquí nos los enseña. Y el salmista, Dios le dice, el mismo salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? No temas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Estas dos palabras, hermanos, abatir significa, hermanos, rendirte. Abatir es rendirte al suelo. No temas, no te rindas, no caigas, no te rindas. Mantente de pie como pueblo de Dios. Y cuando dice y te turbas, y turbar, hermanos, significa que es algo que altera tu estado. ¿Por qué te alteras? Tu estado como cristiano, como hijo de Dios, debe permanecer. Tu estado, hermanos, como hijo de Dios, debe permanecer. No te turbe, no hay que alterar nuestro estado. No hay que alterarnos. Tenemos que mantenernos. No temamos, hermanos. No nos rindamos.
sino que confiemos. No temas, sino confía. Ten confianza. Por eso dice el versículo 5 al final, espera en Dios. No temas, pueblo mío. No te rindas. No te salgas de control. No claudiques la fe. No claudiques. No te apartes. No de la espalda a Dios. Confía. Espera en Dios. Espera en Dios. Confía, hermanos. Confía. Pon tu confianza en Dios. Tu tranquilidad en Dios. Tu paz en Dios. Hermanos, confiemos en este éxodo. Confiemos. Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte. Queda entender, confía en Dios, que volveremos a la casa de Dios. Porque aún he de alabarte. Porque aún Dios nos va a permitir volver a anhelarlo. Y lo anhelamos profundamente. Y anhelamos su casa. Esperemos en Dios, porque aún he de alabar a Dios. Porque aún vamos a volver. Confiemos en Dios. Volveremos a la casa de Dios. Yo quiero concluir esta reflexión. Hermanos, usted y yo, como pueblo de Dios, cuando Dios permita volver a la casa de Dios, vamos a hacer un culto de victoria. Vamos a hacer un culto de victoria. Y podríamos decir como el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma se alegra en el Dios de mi salvación. Mi alma anhela al Dios de mi salvación. Tendremos un culto de victoria, como dice el versículo 4, hermanos. En la casa de Dios estaremos entre voces del pueblo, la alegría del pueblo, la alabanza del pueblo. Un pueblo en fiesta espiritualmente, un pueblo alegre, un pueblo bendecido, un pueblo contento, un pueblo gozoso, un pueblo que tiene a Jehová como su único Dios, que tiene a Dios de nuestra salvación, al único Dios vivo. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Que Dios bendiga su palabra y que nos aliente el corazón la palabra bendita de Dios, hermanos. Volveremos a la casa de Dios y estaremos juntos como pueblo en fiesta, glorificando el nombre de Dios, amados hermanos. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una breve oración agradeciéndole a Dios su palabra y después vamos a entrar, hermanos, en oración de gratitud. Oremos. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, que nos has enseñado esta noche, Padre Santo, que no temamos, que confiemos en ti. En este tiempo que estamos pasando del éxodo, en este tiempo de desierto, en este tiempo de dificultad, Señor, de esta pandemia, en este tiempo del coronavirus, Padre Santo, tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres más grande que cualquier pandemia. Tú eres más grande que cualquier virus, Padre Santo. Y Señor, Padre, nos instas a tu pueblo a no temer, a confiar en ti, que volveremos a tu casa y haremos fiesta espiritual, el pueblo en fiesta, en alabanza, en alegría, cantando, glorificando a Dios, glorificando tu nombre, Señor. Oh, que no se abata nuestra alma, ni se turbe nuestro ser, porque hemos de volver a la casa de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios bendiga su palabra y a su pueblo en esta hermosa noche.